Soy Isabel González y este es el primer problema, en el que nos muestra que la figura muestra dos pulsos ondulatorios rectangulares en una cuerda estirada que viajan uno hacia el otro. Su rapidez es de 1 milímetro sobre segundo y su altura y anchura se indican en la figura. Los bordes delanteros de los pulsos están separados 8 milímetros en un tiempo de 0 segundos. Se debe dibujar la forma de la cuerda en 4 segundos, 6 segundos y 10 segundos. Realizar en el primer tiempo 4 segundos. Primero tenemos que adquirir todos los datos importantes, que es la rapidez, la separación inicial de los bordes delanteros, el ancho de cada pulso, que en la figura nos muestra que es 4 milímetros, la altura del pulso izquierdo, que es de 3 milímetros, y la altura del pulso derecho, que es de 4 milímetros. Cuando nos referimos al pulso izquierdo es que viaja hacia la derecha, y al pulso derecho es que viaja hacia la izquierda. Comenzamos con el procedimiento. El desplazamiento de cada pulso en un tiempo es igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazando con los datos que tenemos, nos da que el desplazamiento va a ser 1 milímetro sobre segundo por 4 segundos. Esto quedaría en 4 milímetros. Por lo tanto, tenemos que cada pulso se ha movido 4 milímetros hacia el centro. El pulso izquierdo en la parte delantera va a tener una posición final de 4 milímetros, ya que empieza desde el cero y como se desplaza 4 milímetros hacia el centro, esa será su posición final. El pulso izquierdo en la parte trasera empieza en el menos 4 milímetros, más 4 milímetros, su posición final será 0 milímetros. El pulso derecho delantero, su posición final va a ser 4 milímetros y el pulso derecho trasero, su posición final va a ser 8 milímetros, todo siguiendo la misma regla. Desplazando todos los pulsos, como encontramos en el anterior procedimiento, nos quedaría esta gráfica, en el que el pulso comienza en 0 milímetros, termina en 8 milímetros y tiene una amplitud de 1 milímetro hacia abajo. Mi nombre es Brittany Mendieta y voy a explicar la segunda parte del ejercicio número 1. Bueno, anteriormente mi compañera ya había explicado qué era lo que sucedía con la forma de la cuerda en t igual 4 segundos. A continuación explicaré cómo quedaría la forma de la cuerda en t igual 6 segundos. El primer paso sería volver a encontrar un desplazamiento, que en este caso vendría a ser la multiplicación de la velocidad por el tiempo, que nos va a dar igual a 6 milímetros. Inicialmente, como ya sabemos, tenemos esta forma de la cuerda donde nos dan pues las amplitudes, también nos da el ancho de cada forma rectangular, en donde eh, en t igual 4 segundos sabemos que se van a tocar. En t podemos decir que en t igual 5 segundos va a haber como una superposición parcial y en t igual 6 segundos va a haber una superposición total. ¿Cómo yo sé que aquí va a haber una superposición total como tal? Bueno, esto es debido a la suma que se están haciendo de las amplitudes con el ancho de cada rectángulo. Entonces, lo que se va a hacer es sumar las amplitudes. En este caso, el pulso de la izquierda, que sabemos que tiene una amplitud de 3 milímetros, con el pulso de la derecha, que en este caso va a ser menos 4 milímetros, que en este caso es la medida de estas amplitudes, lo que nos va a dar como una suma de amplitudes total, en este caso, en el momento de que se van a superponer, de menos 1 milímetro. ¿Qué nos va a indicar esto? De que el rectángulo va a quedar pues con una posición, eh, en este caso abierto hacia arriba, de esta forma.
Aquí podemos ver que el ancho se va a mantener, pero lo que va a cambiar en este caso es la amplitud de la cuerda en t igual 6 segundos, y donde podemos también apreciar que ha ocurrido una superposición total de ambos, en este caso, rectángulos. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que va a aparecer un único pulso rectangular de, como ya lo dije, 4 milímetros de ancho, y la amplitud, que en este caso sería menos 1 milímetro, o sea, 1 milímetro hacia abajo. Con mucho maravilla que puede hacer con la explicación del ejercicio 1. Pues aquí tenemos que, bueno, que nos pide la forma de la cuerda en T10. Aquí tenemos, en primer lugar, pues tenemos una figura que nos muestra dos pulsos ondulatorios rectangulares en una cuerda estirada, pues que cada uno viaja uno hacia el otro a una velocidad de 1 milímetro sobre segundo. Entonces, ¿qué haríamos para saber la forma de la cuerda en el tiempo de segundos? Pues utilizaríamos esta fórmula de desplazamiento para cada uno, pues, digamos, los extremos de cada onda rectangular. Entonces, tenemos la velocidad que nos dan y tenemos eh, el tiempo, que sería de segundos. El desplazamiento, pues sería 10 milímetros. Entonces, sabemos que hay otra forma de buscar el desplazamiento, pues que sería x final menos x inicial. Y lo que nosotros queremos es el x final para saber la posición, pues, en este caso, pues que sería de cada uno de las ondas. Entonces lo que hacemos es despejar y pues nos quedaría que el x final es igual al desplazamiento más el x inicial. Entonces yo puse de referencia este punto como el x0, y pues donde estaría pues este extremo sería el x final 1, este extremo sería el x final 2, x final 3 y x final 4. Y yo lo definí así para que sea mucho más fácil de visualizar. Entonces, el x final 1 y el x final 2 pues corresponde a la primera onda, pues que nos quedaría que esta parte de aquí se moverá hacia x cuando es igual a 10 milímetros, que sería esta parte de acá. Igualmente esta parte de acá, pues se movería x a 6 milímetros, que sería esta parte de acá. El desplazamiento aquí pues sería definido para este lado, pues sería positivo. Entonces por eso aquí es positivo. En este caso el desplazamiento pues sería negativo, pues porque la onda se estaría moviendo para esta dirección. Entonces nos quedaría que la parte del x final 3 pues quedaría en menos 2, en x igual a menos 2 milímetros, y el x final 4 en 2 milímetros. Y pues aquí nos quedaría la forma final de la cuerda, que sería esta parte de aquí de menos 2 a 2, la parte de la cuerda pues, que mide 4 milímetros, y de 6 a 10 la parte de la cuerda que mide, bueno, que tiene una amplitud, sería la palabra correcta, que tiene una amplitud de 3 milímetros. Y pues aquí quedaría pues la forma de la cuerda en el tiempo igual a 10 segundos. Buenas, mi nombre es Sebastián Salazar del grupo número 6. Vamos con el problema número 2. Nos dice, un camión de bomberos pasa por delante de nosotros con una rapidez constante. Si la frecuencia de la sirena que escuchamos cae desde los 686 Hz iniciales, mientras se aproxima a 628 Hz cuando se aleja, ¿cuál es la rapidez del camión? Bueno, primero vamos a plantear los datos. Nos da la frecuencia cuando el camión se acerca, que la llamaremos f-aprox, que va a ser igual a 686 Hz. También la frecuencia cuando el camión se aleja, que es f aleja, va a ser igual a 628 Hz. Y la velocidad de sonido en el aire, que va a ser igual a la velocidad del sonido, que va a ser igual a 343 metros sobre segundo. Analizando este problema con sus datos que nos han proporcionado, podemos darnos un indicio de que este es un ejercicio de efecto de Doppler. Por lo que vamos a plantear la ecuación a usar del efecto de Doppler, que va a ser la siguiente. La frecuencia va a ser igual a la frecuencia inicial sobre, en el numerador, la velocidad del sonido menos la velocidad del observador, y en abajo, en el denominador, la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Esto es muy importante analizar. En este caso el observador vamos a ser nosotros, vamos a ser observadores estáticos, por lo que ese v sub o observador va a ser igual a 0 siempre en todo este ejercicio. En cambio, si analizamos el denominador, tenemos bueno, vamos a señalarlo, la velocidad de la fuente va a ser un valor fijo, que el valor de la fuente va a ser el camión, y va a ser igual en ambos, o sea, va a ser una velocidad constante
y tener en cuenta que es relativo hacia nosotros, hacia nuestro punto. Si no hubiese velocidad relativa, no podría haber efecto Doppler. Luego, para la resolución del ejercicio, tenemos lo que ya veníamos diciendo, la frecuencia de aproximación, que va a ser igual a la frecuencia inicial sobre la velocidad del sonido, sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, que va a ser la sirena del automóvil. Continuamos resolviendo el ejercicio. También tenemos la expresión que también habíamos dicho. Tener en cuenta, muy importante, que cuando se aleja la fuente, va a ser de signo positivo el numerador. Y va a ser inversamente proporcional el signo en el denominador. Por lo que si se aproxima va a aumentar y va a ser menos en el denominador. Bueno, continuamos. Eh, eliminamos f inicial. Con esto ya es más proceso ya matemático, puramente matemática. En la física ya terminó, pero igualmente es importante ver cómo se resolvió. Se eliminó, como tienen la misma frecuencia inicial, simplemente se los igualó, se los podía haber eliminado. Luego, una vez eliminado, nos queda esta expresión, la cual vamos a primero a desglosar por esta parte, vamos a hacer medio con medio, extremos con extremos, se van a simplificar y nos va a quedar esto. Una vez reemplazados los valores, claro. Y aquí ya tenemos otra vez más proceso matemático. Vamos a pasar esto a multiplicar por acá y vamos a despejar la velocidad de de la fuente, en este caso que es del carro, del automóvil. Entonces, una vez despejado, vamos a tener este valor, el cual va a ser de 15 metros sobre segundo. Y así tenemos el valor de la velocidad de la fuente. Bueno, soy José Solórzano y les voy a explicar el fenómeno físico que aparece en este problema, el cual es el efecto Doppler, que describe cómo cambia la frecuencia percibida de una onda cuando hay movimiento relativo entre la fuente y el observador. En palabras simples, cuando una fuente de sonido se acerca, las ondas se comprimen, las crestas llegan más rápido y por eso escuchamos una frecuencia mayor. En cambio, cuando la fuente se aleja, las ondas se estiran, las crestas llegan más lento y la frecuencia que percibimos es menor. En este ejercicio, el camión de bomberos funciona como la fuente de sonido. Cuando viene hacia nosotros oímos 686 Hz, una frecuencia mayor porque las ondas están comprimidas. Cuando pasa y se aleja, las ondas se estiran y escuchamos 628 Hz, que es más baja. Esta diferencia entre las dos frecuencias es exactamente lo que nos permite calcular la velocidad del camión. El efecto Doppler es fundamental en muchas áreas, desde el radar policial hasta el estudio del movimiento de galaxias, porque se basa en cómo cambia la frecuencia debido al movimiento relativo. Gracias.